Hola queridos gerentes, hoy estudiaremos gerencia del talento humano, procesos y procedimientos para la gestión del talento humano, convocatoria de selección, vinculación e inducción. Recuerda que fuiste creado para vivir por siempre y justamente eso es lo que debemos comunicarles a cada uno de nuestros trabajadores. Bueno, la pregunta a solucionar es ¿cuáles son los procedimientos necesarios para la gerencia del talento humano? Bien, aquí tenemos un ejemplo de mapa de procesos donde están todos los procesos de una organización. Y dentro de esa organización hay un proceso encargado del talento humano. En este caso es gestión humana. Ese proceso de gestión humana va a desarrollar varios procedimientos que vamos a estudiar. Adicionalmente, podemos tener en cuenta que manejamos varios procesos. Los procesos estratégicos son los que dirigen a la organización, piensan, generan políticas. Los procesos misionales, los que desarrollan la misión. En este caso es formar, investigar, hacer interacción social. En otra empresa podría ser comercializar, hacer producción, todo lo referente a marketing, todos los procesos que tienen que ver directamente con los usuarios o los clientes. Están los procesos de apoyo, los que aseguran los recursos para que toda la organización funcione. Aquí podemos ver los procesos de jurídica, talento humano, gestión documental, gestión financiera, comunicaciones. Para el caso de la universidad, gestión de información y tecnología, gestión de bienestar universitario, soporte a procesos misionales. Y hay unos procesos de evaluación que nos ayudan a evaluar que todos estos procesos estén funcionando muy bien. Siempre una organización al construir su mapa de procesos debe tener en cuenta el contexto y las entradas, generalmente son las necesidades y requerimientos, y las salidas, que es la satisfacción de esas necesidades y requerimientos. Al final de la interacción de todos estos procesos de este sistema de gestión, vamos a obtener la satisfacción de esas necesidades y requerimientos. Recuerden que la administración de talento humano es para cumplir las siguientes funciones y es para dinamizar estas actividades. La delegabilidad, la posibilidad de delegar funciones, delegar responsabilidades en nuestro talento humano. El liderazgo, vamos a organizar equipos de trabajo con líderes. Vamos a generar confianza dentro de nuestro equipo de trabajo y a la vez a confiar en ellos para que ejecuten labores operativas, de dirección, estratégicas, a tomar decisiones. Es fundamental que dentro de la administración del talento humano se incentive la inteligencia emocional. Todo depende de cómo manejemos nuestras emociones. Hay mucha literatura al respecto que podemos profundizar. Ahora se está manejando mucho el coaching, el cual nos impulsa a romper los límites y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros y asimismo de nuestros trabajadores. Siempre va a haber un cambio. Ahora más que nunca vemos la necesidad de que mediante los procesos de talento humano incentivemos el cambio, que reclutemos personas que cambien la organización y que cambien la forma de ver el mundo y siempre con flexibilidad. Como organizaciones podemos ser flexibles en horarios, en diferentes tareas, en formas de trabajo, en espacios, para que ellos también sean flexibles a la hora de gestionar el cambio. El proceso de talento humano se ejecuta a través de las siguientes grandes actividades: la planeación del talento humano, la convocatoria, la selección del talento humano requerido, la vinculación de manera legal. Los vinculamos a nómina, a seguridad social, a fondos de pensiones, a aseguradoras de riesgos laborales, a salud, a cajas de compensación. Les brindamos inducción a todos nuestros trabajadores, seguridad y salud en el trabajo. Damos actividades y planes de bienestar. Evaluamos el talento humano, sus productos, sus actividades, sus comportamientos. De acuerdo a eso brindamos capacitación para mejorar. Y finalmente hacemos el retiro, que puede ser por muchos motivos. Por renuncia del trabajador, porque salió mal evaluado de manera consecutiva y repetitiva o porque simplemente fallece. Hay varias posibilidades para hacer retiro de personal. Para la planeación del talento humano miramos
que lo primero que debemos tener en cuenta es la estrategia, ¿no? Así como mirábamos en el caso de Google, ellos lo que tienen en cuenta es su estrategia, su misión, su visión, sus políticas, objetivos, estrategias, tácticas. Así eso no esté escrito de manera concreta dentro de la cultura de las organizaciones, eso ya se maneja. En relación a eso, voy a diseñar mi estructura. Esa estructura se representa básicamente en dos gráficos que son el organigrama y el mapa de procesos. Dos gráficos que nos van a comentar cómo funciona la organización en términos de estructura, donde podemos ver la comunicación, la autoridad, la responsabilidad. En organizaciones modernas es posible que haya estructuras muy horizontales, donde lo que prima es el liderazgo. Las funciones y las competencias se van a ver reflejados en los manuales. Ahí también podemos colocar los salarios, los tipos de contrato que se van a manejar. Hay varios tipos de contrato. Podemos tener en cuenta los de nómina, que son por cumplimiento de horarios. Eso pues tiene que ver principalmente con aspectos legales. Cuando hay un contrato de nómina, se debe tener en cuenta que haya horas laborales, un horario, que haya un jefe inmediato, que haya unas funciones y que pues como responsabilidad del empleador se les debe reconocer a las personas todas las prestaciones sociales. Eso también lo podemos escribir en el manual de funciones. Puede haber otro tipo de contrato que es el de orden de prestación de servicios, es muy usado en las entidades públicas del país, especialmente en Colombia, también en otros países hay contratos similares en los que la orientación es a prestar un servicio y se reconoce al trabajador a través de un informe donde él demuestra que está cumpliendo los resultados esperados. La diferencia es que no tiene horario el trabajador, no tiene funciones, no tiene jefe inmediato, sino un supervisor, y el empleador tampoco tiene la responsabilidad de pagarle la seguridad social, sino que le paga unos honorarios y el empleado es quien debe pagar lo referente a seguridad social. Se usa bastante y en algunos casos es muy bueno. Por ejemplo, como profesionales podemos utilizar este tipo de contrato porque yo puedo tener una orden de prestación de servicios con una empresa y otra orden de prestación de servicios con otra empresa. Así se puede trabajar en varias empresas y tener varios ingresos por honorarios. Ya cuando somos asesores o consultores, podemos tener varias y más o menos en cada empresa les pueden reconocer un salario. En el caso de la planta de personal, es estructurar ese número de personas que necesito y el número de cargos dentro de la organización. Y finalmente, dentro de la planeación, vamos a tener un plan de contratación para que esta planta de personal esté totalmente cubierta. Es decir, si necesito 10 ingenieros, tengo 5, voy a mirar que en el plan de contratación voy a abrir una convocatoria para 5 ingenieros. Para la convocatoria y selección de talento humano, vamos a hacer el proceso de convocatoria. Esto debe ser creativo, debe ser intenso. Entre más grande sea la convocatoria, mejores prospectos van a llegar, mejores perfiles. Ahora con el teletrabajo es posible tener trabajadores de todo el mundo, dependiendo del trabajo que vayamos a desarrollar. La convocatoria puede ser interna, siempre es importante valorar y reconocer a las personas que están dentro de la organización, su experiencia, su conocimiento, su compromiso con la organización. Generalmente es mejor que traer a alguien nuevo. Sin embargo, en otros casos se toma la decisión de traer a gente nueva que traiga nueva energía, nuevas ideas, nuevos conocimientos para la organización. Ahí ya es un análisis interno y mirar cuál es la conveniencia para cada tipo de cargo. Es necesario utilizar medios diferentes de comunicación. Ahora pues hay muchas plataformas de empleo, LinkedIn, Facebook, en Instagram se puede publicar, pero hay otras especializadas que son mucho mejores, como Jobomas, creo que hay otra. En cada país hay diferentes y ayer estaba viendo en Canadá, por ejemplo, en otros países,
como son muy buenos para los latinos, se especializan en crear cargos y procesos de selección para latinos. A ellos les resulta, pues a Canadá, a Estados Unidos, les resulta muy barato contratar latinos y a nosotros los latinos nos resulta muy bueno ser pagados en dólares o en euros. Aquí podemos ver que existe esa posibilidad de hacer convocatorias a nivel internacional y también todo lo que estamos mirando dentro de la administración de talento humano se constituye en una oportunidad de negocios para nosotros. Hay empresas que se dedican a este proceso de convocatoria, selección, los headhunters, los cazadores de talentos, y pues cobran muy bien, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos casos para una de las empresas que asesoro, si el sueldo es de 15 millones de pesos, ellos cobran eso, más o menos para contratar una persona de 15 millones de pesos, cobran 15 millones de pesos y las empresas lo pagan, ¿no? Porque pues lo más interesante dentro de las organizaciones es tener talento humano potente que aporte a la organización. Una de las primeras etapas es evaluar las hojas de vida. Generalmente esta es una etapa simple donde evaluamos es que se cumpla o no se cumpla unos requisitos de formación, de experiencia, de educación y finalmente obtenemos un banco de hojas de vida. Es decir, es bueno que después de recibir 100 hojas de vida, digamos, para este cargo me sirven 50. Esto es un poco triste y creo que va a seguir sucediendo, sobre todo a partir de la crisis generada por el COVID, que se abre una convocatoria con un perfil muy claro, llegan 200 hojas de vida, es lo normal que lleguen hojas de vida. Si ustedes hacen una publicación medianamente interesante, van a llegar 200 hojas de vida. Lo triste es que solo el 10% van a pasar. La desesperación de las personas hace que este proceso se vuelva un poco costoso, pues para los que hacemos procesos de selección, pues imagínense revisar 200 hojas de vida y al final solo nos van a quedar 20 que sí nos sirven. Entonces es una pérdida de tiempo bastante grande. Por eso también se utilizan sistemas automatizados que van a hacer este proceso de revisión de hojas de vida de manera automática. La revisión de hojas de vida es algo muy complejo porque la gente en su desesperación, por ejemplo, a mí me parece, mi empresa es de desarrollo de software y escribo algo así: se necesita excelente profesional con actitud positiva, dispuesto a trabajar, con conocimientos en Ruby on Rails, GitLab, bases de datos. Bueno, todos los aspectos técnicos son como 10 y me escribe alguien y envía la hoja de vida: hola, yo soy contador público pero aprendo rápido. Hola, yo soy asesor comercial pero aprendo rápido lo que necesites. Y pues no es así, ¿no? Es más, cuando entran a mi organización empiezan en un proceso de capacitación adicional a ser ingenieros de sistemas. O inclusive, pues no puede ser ingeniero de sistemas, ¿no? Tengo gente que ni siquiera se ha graduado, tengo ingenieros electrónicos, pero debe manejar esas 10 habilidades básicas para acá venir a aprender otras 10. Imagínense si yo recluto a un contador público. Pero eso simplemente les quiero comentar como parte de la experiencia que ustedes van a tener. Va a ser normal recibir miles de hojas de vida que no aplican al cargo. A pesar que dentro de la convocatoria le colocamos: si no cumple el perfil, no se presente, por favor. Eso no lo leen las personas que están sin empleo y pues con necesidades. Una vez revisadas las hojas de vida, hacemos pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, miramos qué tan preparado está el candidato para eso, y pasa muchas veces que no hacemos estas pruebas y pues me da tristeza también comentarles esto, pues es parte de mi deber como profesor. Entra mucha gente a las organizaciones con debilidades psicológicas. Entonces se ganó el cargo y al mes la primera incapacidad. Ya al segundo mes otra incapacidad y al tercer mes 3 incapacidades. Cuando lo normal es en promedio una incapacidad al año, ¿no? Pero hay gente que se incapacita cada 8 días y ustedes pues deberán pagarle el sueldo. Y imagínense en una empresa pequeña, cada 8 que les falte un vendedor o alguien de producción, pues es fatal.
¿Por qué debemos hacer otra selección de personal para el reemplazo? Y eso no va a ser eficiente. Entonces les recomiendo mucho desde la experiencia hacer énfasis en las pruebas psicológicas, psicotécnicas, es decir, que si esta persona, su aspecto psicológico, su componente psicológico, va a estar alineado a las funciones que va a desarrollar. Por ejemplo, si es una persona introvertida, lo mirábamos en las primeras clases, no va a ser alguien que me ayude a las ventas. Aunque hay excepciones, que desde la introversión son muy buenos vendedores. Pero normalmente los introvertidos pues sirven para trabajar solos, no para trabajar con la atención al cliente. Las condiciones de salud del empleado también se van a evaluar con el examen médico ocupacional en el proceso de vinculación. En estas pruebas psicotécnicas vamos a evaluar conocimientos y habilidades duras y blandas. Ahora las organizaciones le están dando mucha importancia a las habilidades blandas. Duras, pues sí, sí puede sumar, multiplicar, dividir, leer, escribir. Pues normalmente un profesional o alguien que cumplió la hoja de vida, los requisitos de la hoja de vida, ya tiene las habilidades duras. Entonces estas pruebas se dedican a las habilidades blandas. Estas habilidades blandas tienen que ver con algo que yo reitero mucho y les digo que practiquen en las clases, es la forma de comunicarse, la actitud, la forma de relacionarse con el equipo. Aquí les quiero comentar una de las experiencias de evaluación de habilidades blandas que a un señor, y este señor tiene 60 años, fue uno de mis estudiantes de una especialización y me comentaba que hace más de 30 años a él le habían hecho la siguiente prueba, se había sentado a esperar a que lo entrevisten y llegó otro candidato y se pusieron a hablar de la vida y pues muy pesimista, que pereza, qué tal será el trabajo, qué tal será la empresa, que cuánto pagarán, pero de una manera muy pesimista. Y él se mantuvo muy optimista, él ha de ser bueno, yo tengo buenas expectativas y el salario pues no es tan importante. Y al final este señor le dio la mano y le dijo, muy bien contratado, yo soy el entrevistador. Y todo había sido pues como una farsa, digamos, en la que este entrevistador se disfrazó de candidato y se puso a hablar. Mientras tanto le estaba haciendo la prueba. Esto pasa mucho, ¿no? El entrevistador o para que lo tengan en cuenta para usarlo y cuando ustedes vayan a una entrevista, el que está al lado puede ser la persona que está seleccionando. En unos países es prohibido esto y en unas convocatorias cuando ustedes inician ya firman y dicen que aceptan este tipo de pruebas. Muy bien, ya después de haber pasado todas estas pruebas podemos ingresar a las entrevistas. Generalmente a las entrevistas llegan las personas que han cumplido todas las pruebas. Los invito a que estudien lo que pasa en las entrevistas. Ahora hay mucha información, antes era secreto, ¿no? Ahora con el internet todo está público, las preguntas más frecuentes, hola, ¿cómo te llamas? Y empiezan a preguntar de dónde estudió, dónde trabajó, por qué ya no trabaja en la anterior empresa, por qué quiere trabajar acá, es como lo básico. Y las respuestas básicas es responder directamente, pero es interesante cuando ustedes como candidatos o cuando un candidato a ustedes les empieza a responder algo diferente. Les comentaba que yo cuando me presentaba a convocatorias no llegaba a responder, sino que ya llegaba con un proyecto. Y así la carrera profesional que unas personas se demoraron 30 años en hacerla, yo la hice en 10. Tuve la posibilidad de ascender muy rápido a partir de presentar proyectos, no de responder preguntas, sino de anticiparme, de ir siempre adelante. Y ese tipo de candidatos pues son los que buscamos en las organizaciones. Hay algo que también se usa que son las visitas domiciliarias, es decir, después de todo esto pueden ir a nuestras casas, hablar con nuestra familia, con nuestros hijos, mamá, papá, esposo y saber cómo nos comportamos, cómo es nuestro ambiente. Y no es importante que tengan lujos, pero sí que haya un ambiente limpio, ordenado, que haya comunicación pues espontánea de su familia. En el último cargo que tuve, sí me hicieron visita domiciliaria y me comentaban que el que iba muy al lado mío no pasó la visita domiciliaria. Por la familia, las relaciones, el entorno, no se mira espontaneidad, confianza y pues eso es lo que buscan todas las empresas, confianza dentro de sus trabajadores. Para finalmente seleccionar, a continuación vamos a mirar un formato de selección.
Este formato puede ser un documento legal. Este formato se utiliza sobre todo en entidades públicas, pero también es válido en entidades privadas, que es donde yo registro todas las pruebas que haya hecho y coloco la información. Pues eso pues les va a servir a las personas, si yo soy el director de talento humano, le va a servir a la gerencia para mostrarle qué pasó en cada una de las etapas del proceso. Y en el caso del sector público, pues este es un documento legal donde yo voy a demostrar que sí estoy aplicando procesos meritocráticos. Entonces aquí miramos un ejemplo donde se cumple la hoja de vida. Normalmente si la gente se presenta, pues la hoja de vida solo va a ser cumple o no cumple, la prueba psicotécnica cumple o no cumple, ya hablamos un poco de eso, es importante que revisen bien estos dos aspectos y a partir de eso ya se empieza a asignar puntajes. Entonces hacemos una prueba de conocimientos. Muchas empresas ya no hacen pruebas de conocimientos porque, por ejemplo, si es administrador de empresas de la Universidad de Nariño, pues la Universidad de Nariño ya evaluó sus conocimientos y dice que sí es administrador, no las aplican. En cambio otras sí las aplican. Por ejemplo, en mi empresa sí las aplicamos porque necesitamos que ya vengan con los conocimientos previos y hay ingenieros que no las tienen. Pruebas de habilidades y actitudinales, ahí es donde podemos hacer talleres, podemos poner ejercicios pues diferentes como las coloca Google, que decía cuántas pelotas de tenis de mesa caben en un bus, y es simplemente para ver las reacciones de las personas. Hay formas de presentar las pruebas de manera agresiva, de manera pasiva, de manera normal, simplemente para ver las reacciones, las actitudes de las personas y a ver si tienen habilidades pues que no se limiten, ¿no? a las de la profesión, sino que sean muy enfocados a las soluciones, ser muy propositivos, muy preventivos. También podemos hacer pruebas aplicadas. Aquí les estoy colocando algo parecido a lo que hacemos en mi empresa de desarrollo de software. El mayor peso para que un ingeniero entre a la organización tiene que ver con la prueba aplicada. Entonces le digo, mire, si quieres entrar a la organización, desarrolla este módulo. Y hay personas que me dicen, ¿y cuánto me va a pagar por este? Entonces la respuesta es nada, es parte del proceso de selección. Puede haber discusiones legales en el momento. Lo que yo les aclaro es que este módulo no va a ser utilizado de manera comercial y por lo tanto no se va a pagar. Simplemente es para ver cómo están aplicando estos conocimientos. Y finalmente una entrevista. En la entrevista se mira la alineación con la empresa. Todo este proceso de selección es para ver si esta persona se alinea con la empresa, si sus valores y sus conocimientos se alinean con los de la organización. Finalmente vamos a tener un puntaje. Y puede pasar esto, ¿no? Que haya, después de todo, un empate. Y ahí lo que se hace es pruebas adicionales. En procesos legales lo que se hace es complementar, pero desde el procedimiento ya se escribe. Cuando hay empate se hace una prueba adicional con estas características. Entonces hoy vamos a mirar un proceso de vinculación, inducción y reinducción. Lo primero que vamos a hacer es la vinculación, donde pues no nos vamos a dedicar mucho a esto. Dependiendo de la entidad, si es pública o privada, va a pedir algunos documentos, eso debe estar escrito, ustedes lo pueden escribir. Lo primero son los antecedentes de la policía, de la procuraduría, de la contraloría, antecedentes disciplinarios, judiciales, es decir, ahí nos vamos a dar cuenta si nuestro candidato ha tenido problemas, sanciones con el Estado, si ha estado encarcelado. Tenemos la oportunidad de decidir si le vamos a dar trabajo a un ex convicto o no. Por inclusión, ya es decisión de cada uno como gerente. Pues otros requisitos legales normales son la cédula, puede ser de extranjería o la cédula de ciudadanía, es decir, que miremos que este ciudadano sí esté legalmente capacitado para estar dentro de la organización, dentro del país. Y libreta militar, algunas entidades públicas creo que la solicitan, es uno de los requisitos. En este proceso de vinculación lo que hacemos es un contrato, de acuerdo a lo que queramos, si es de nómina, si es por prestación de servicios, si es por obra o labor, es decir, que entrega un producto.
y vamos a verificar que esta persona, de acuerdo al tipo de contrato, se afilie a una EPS, una entidad promotora de salud, a una aseguradora de riesgos laborales, a un fondo de pensiones, que se hagan los aportes al SENA y a una caja de compensación familiar, dependiendo donde estemos. En Colombia se maneja eso. Hay otras obligaciones legales dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, dependiendo del país. En Colombia son básicamente estas. Después de la vinculación, empezamos el proceso de inducción, socializamos la planificación estratégica, la misión, la visión, la política, los objetivos. Esto lo podemos hacer de una manera pues muy creativa, podemos hacerlo con software, con videos, con talleres. A veces, por ejemplo, los llevan a un viaje a San Andrés o a Cartagena y allá les dan el proceso de inducción para que las personas se sientan muy bien y para que sientan que llegaron a un lugar muy bueno de donde nunca quieran salir. Hemos hablado de la importancia de retener el talento humano. En este tipo de procesos de inducción creativas y muy bonitos son positivos para el empleado. También vamos a informarle el organigrama, dónde él está ubicado, cuál es su cargo, quién es su jefe inmediato, si tiene equipo de trabajo, el mapa de procesos, cuál es su proceso, la infraestructura, se les da recorrido por la infraestructura a los trabajadores y procedemos a la inducción específica. En la inducción específica vamos a mirar los procesos, los procedimientos, protocolos, guías, instructivos que el trabajador deba utilizar o deba llevar a cabo, las funciones y responsabilidades, que el trabajador tenga claro cuáles son sus productos. Esto es muy interesante, que si ustedes hacen un diagnóstico en las organizaciones, muchas veces las personas no saben cuáles son sus funciones y responsabilidades. Entraron con unas y después ya tienen otras y eso genera pues muchos inconvenientes administrativos. Muchas veces hay problemas en las organizaciones de tipo personal, es decir, está peleado nuestro equipo de trabajo y como gerentes no entendemos por qué están peleados. Y si hacemos un análisis es que como gerentes no les hemos delegado correctamente sus procesos, procedimientos, funciones, responsabilidades. Entonces entre ellos se pelean porque cada quien quiere hacer menos o hay algunito que quiere hacer más y los otros están bravos. Eso genera conflictos. También vamos a asignarle unas herramientas de trabajo, todo lo de papelería, máquinas, computadores, dependiendo del trabajo que estemos asignando y su puesto de trabajo en general, que sea algo cómodo. Es muy importante como gerentes que antes de que llegue el empleado tengamos todo listo. Queda muy mal y lamentablemente es muy común que llegue el trabajador y no tiene ni dónde sentarse. Es por falta de planificación de estos procesos. Finalmente, es importante hacer la evaluación de la inducción, saber que si el conocimiento y las habilidades adquiridas fueron suficientes, el trabajador me va a decir, sí, entendí esto, no entendí esto, y pues se puede hacer procesos de mejora. Y el empleador también se va a dar cuenta si el trabajador realmente adquirió el conocimiento, si se está adaptando o definitivamente después del proceso de inducción, que puede demorar un mes, 2 meses, 6 meses, dependiendo de la organización y el cargo, se puede tomar de decisiones de desvinculación. Eso debe estar legalmente establecido. ¿Cuánto será el proceso de inducción y cuáles serán las posibles decisiones? Actualmente, de manera legal, es posible hacer procesos de inducción y mirar si este periodo de prueba, que es de un mes, de 2 meses, de 6 meses, si se toman decisiones y se lo puede establecer en los contratos. En la parte del sector público siempre hago el énfasis porque la mayoría de los cargos en municipios pequeños le ofrecen entidades públicas, entonces deben tener en cuenta que todo esto está reglamentado, no es lo que queramos, lo que diga la teoría, sino que ya hay unos requisitos legales que debemos cumplir como administradores. Finalmente, se establece un periodo de reinducción que puede ser cada año, cada 2 años, donde cuando tenemos 500, 1000 empleados, 100 empleados, las empresas van a cambiar mucho y en 2 años toda la planificación estratégica, el organigrama, el mapa de procesos puede cambiar y nos podemos olvidar como gerentes de comunicarlo y decimos, ¿por qué será que las personas no están rindiendo como yo quiero? Muchas veces la respuesta es que nos olvidamos de hacer la reinducción, no hemos comunicado todos los avances que ha tenido la organización. Entonces, mis queridos estudiantes, las actividades para
para esta semana son realizar una prueba de selección creativa. Pueden investigar, por favor, y me comparten pruebas de selección creativas, que vamos a hacer algo diferente y que nos ayude a saber si esas personas cuentan con conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para un cargo. Vamos a hacer el procedimiento de vinculación e inducción. Les voy a compartir un formato más fácil de llevar y de reinducción, el formato de inducción y el formato de evaluación de la inducción. Este formato puede ser el mismo, ¿no? Donde por un lado chequeamos que vamos cumpliendo con el proceso de selección y al final lo que hacemos es evaluar cómo se evalúa el proceso de inducción. Califique su grado de comprensión de la planificación estratégica de 1 a 5. Califique su grado de comprensión del organigrama, de la infraestructura, de sus procesos, de sus funciones, de sus herramientas y puesto de trabajo. Y al final tenemos un promedio de calificación. Entonces, mis queridos estudiantes, esta es la tarea. Un abrazo, los quiero mucho, nos vemos en la próxima.